Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, Comunicar 20, la reacción prensa digital y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20 en la mañana. Aquí estamos en nuestro informativo saludándoles en las estaciones del Grupo Cima Producciones, Ecoradio Estéreo y Comunicar 20 en este día. Hoy es jueves, estamos a 9 de mayo del año 2024. A partir de este momento les invitamos a escuchar actualidad, historias, cultura, análisis y buena música. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo. Para que usted esté siempre bien informado, soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y desde los estudios de www.lareaccionprensa.com le damos la más cordial bienvenida en alianza con Cima Producciones, www.ecoradioestereo.com y www.comunicar20.com. Damos inicio a las noticias de hoy. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. En este momento hay un aguacero próximo, llueve en algunas partes de la geografía bogotana, norte, occidente, sur, suroriente presentan algunas lluvias, temperatura de 13 grados centígrados, humedad relativa 94%, amaneció a las 5:44, anochecerá a las 6 de la tarde 2 minutos. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 19 grados centígrados y el cielo estará cubierto de nubes y se prevén algunas lluvias en Bogotá. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. En noticia en la capital de la República, la Secretaría de Desarrollo Económico, que en alianza con Bancoldex ha hecho el relanzamiento de unas líneas de crédito en la que podrán obtener financiación desde 1 hasta 600 millones de pesos. Estos gastos podrán servir para cubrir gastos de nómina y funcionamiento, comprar inventario o materias primas, pagar a proveedores o deudas, o para que realicen inversiones de transformación tecnológica necesarias para el desarrollo de un proyecto de innovación o sostenibilidad. Informativo C20 en la mañana. La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio el próximo 16 de mayo a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, para que explique su presunta relación con el desvío de recursos destinados para las obras de la primera línea del metro y que supuestamente habrían terminado siendo utilizados para la campaña política de su esposa, la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano. Al respecto, la exalcaldesa emitió un comunicado asegurando que el montaje sobre el metro de Bogotá es falso y ya fue desmentido ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. Agregó que el 16 de mayo cumplirá la citación del ente acusador y que toda la difamación quedará en evidencia. La difamación, el hostigamiento y el sicariato moral no son una broma pesada, son delitos que dan condenas y multas, dijo la alcaldesa. En Ecoradio Estéreo, la reacción prensa digital y Comunicar 20, el informativo C20. El sistema Transmilenio informó que este 25 de mayo se cierra la estación de la avenida Caracas Marley
De acuerdo con el distrito, se demolerá la estación por obra de la primera línea del metro de Bogotá, ya que inician los trabajos de traslado de redes. Cerca de la estación Marley están las estaciones calle 57, calle 45 y avenida 39, en donde los usuarios podrán dirigirse a través de las diferentes rutas y alternativas de conexión. El sector de la estación Marley, las rutas zonales circulan por las siguientes vías principales: por la séptima, la 10ª y la 13, y por las calles 57, 53 y 45, que conectan a los usuarios con diferentes lugares de la ciudad y que servirán como alternativa de viaje. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. El Jardín Botánico de Bogotá anunció que en mayo llega la exposición de plantas carnívoras, en donde se mostrará cómo estas particulares especies han evolucionado y cómo logran seducir, atrapar y digerir a sus presas con sus llamativos aromas, colores y formas. Esta exposición exhibirá cerca de 300 ejemplares, más de 52 especies y 7 variedades que los visitantes podrán observar y conocer desde el 16 y hasta el 19 de mayo. Así que hay un buen plan en uno de los sitios más bonitos que tiene nuestra Bogotá. La autonomía territorial de la capital de la República es atacada por el gobierno nacional. Análisis de las noticias. Se está atentando contra la autonomía territorial que tiene Bogotá por parte del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro. Así es, señores. Por las más recientes actuaciones que tuvo la Superintendencia de Salud de intervenir la Surrep Centro Oriente, en la cual, en cabeza de Luis Carlos Leal, se tomó la decisión de realizar esta intervención, pasando por encima los acuerdos con los cuales se habían llegado con el alcalde Carlos Fernando Galán para el mejoramiento del sistema de salud. Y es claro señalar que aunque la Surrep Centro Oriente ha tenido dificultades en la atención, no es menos cierto que se estaban trabajando una serie de puntos para ejercer un plan de mejoramiento. Como lo han señalado los expertos, antes de poder intervenir o que algún organismo de control intervenga sobre alguna entidad específica, lo primero es solicitar un plan de mejoramiento, unos objetivos a corto plazo por cumplir y de esa manera entrar a mejorar el problema o el sistema como tal antes de hacerse la intervención. No solamente ha pasado con ello. Recordemos diferentes actuaciones que ha tenido el presidente. Otra de ellas, por ejemplo, fue la decisión que tomó el Ministerio de Ambiente con respecto a las medidas de protección a los humedales de Bogotá, Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque. Se encontraron que había unas obras de endurecimiento que no tuvieron en cuenta un plan de manejo de cuerpos de agua y que esto estaría afectando las dinámicas naturales. Este anuncio realizado por la ministra conllevó a la suspensión de 3 proyectos por parte de la empresa del acueducto. Sin embargo, como bien lo menciona el alcalde Carlos Fernando Galán, para eso existe una entidad en Bogotá que se llama la Secretaría de Ambiente y quien ha venido haciendo trabajos enfáticos en este área específico. Así como también la crisis que se ha venido afrontando por el tema. Este es un tercer caso. La Superintendencia de Servicios Públicos anunció la intervención de inspección y vigilancia a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que todo lo anterior se sumó a unas mesas de trabajo iniciadas desde el 22 de diciembre de 2023. Y por último, el caso más notorio quizás es la seria intervención que tuvo el presidente al inicio de su mandato con respecto al metro de Bogotá. Todo lo anterior nos lleva a corroborar que sí, hay una pugna o sobre todo hay una actuación por parte del presidente de minar la autonomía territorial. Pero usted se puede estar preguntando, estimado oyente, ¿qué es la autonomía territorial? Bueno, pues Bogotá, al ser una metrópolis, tiene un estatuto orgánico específico que le da una serie de autonomías para poder arreglar sus situaciones. Y en ese sentido, el alcalde Carlos Fernando Galán ha sido enfático de que se debe permitir a la ciudad tomar sus propias decisiones para empezar a mitigar los planes y demás. Y en este punto mi comentario es el siguiente. Se nota de frente y a leguas que el presidente Gustavo Petro, quien en varias ocasiones ha dicho que su principal base electoral está en Bogotá, pues ha querido intervenir en procesos internos de Bogotá.
Esto también aunado de que la nación le transfiere el 70% de los recursos y proyectos a Bogotá y lo demás lo financia la propia ciudad. Claramente quien tiene más la plata es quien más decide. Así que en este punto, damas y caballeros, les quiero decir que esto no va a parar, no va a tener ninguna finalización pacífica, digámoslo así, sino el presidente va a seguir interviniendo. Claramente esto va a minar las responsabilidades, proyectos y políticas públicas del alcalde Carlos Fernando Galán, a quienes los bogotanos elegimos para que tomara las decisiones, porque tenía un plan de desarrollo que tiene que ejecutar. Sin embargo, la nación va a seguir interviniendo porque el presidente de la República tiene objetivos electorales, digámoslo abiertamente, digámoslo como las cosas como son, tiene objetivos electorales y por supuesto sabe que entre más intervenga y más realice acciones que no se habían hecho antes, pues claramente va a poder ganar una cierta popularidad, como lo ha dicho él, de tener su base electoral. Así que hay que esperar a ver, porque este tipo de actuaciones van a ser complicadas en un largo plazo, sobre todo porque hay decisiones que toman tiempo. Y estas decisiones que toman tiempo requieren también una organización, una interlocución entre entidades, tanto del distrito como de la nación. No pueden pelear las entidades, no pueden llegar en desacuerdos, tienen que trabajar conjuntamente. Pero lo que vamos a ver es bastante lamentable, como todo lo que está sucediendo. Seguimos, señores, aquí en el informativo C20. Atención. No te quedes sin ella. Corte de agua en Bogotá. Ha llovido en los últimos días en Bogotá, pero los embalses que abastecen de agua a la capital de la República todavía están en niveles críticos y eso va a permanecer por un tiempo más, unos meses más. Hoy habrá restricción o racionamiento del servicio de agua potable y cada turno comienza a las 8 de la mañana y continuará por 24 horas. El turno 2 del cuarto ciclo de racionamiento corresponde a hoy jueves 9 de mayo y tendrá afectación en sectores de Fontibón de Engativá y la zona industrial de Cota, Cundinamarca. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. El gobierno nacional anunció una transferencia que mitigará las afectaciones sociales y económicas del costo de la gasolina para los conductores de taxi. Los ministerios de Transporte, Hacienda y Prosperidad Social implementarán Competaxi, una medida destinada a disminuir la afectación económica de este sector productivo a través de una transferencia para mitigar las afectaciones sociales y económicas porque la gasolina subió. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Transporte realizaron un análisis riguroso para determinar el monto y el procedimiento para la identificación de los conductores beneficiarios potenciales elegibles para recibir dicha transferencia. Al aire Comunicar 20, el mundo en la red. Se aprobó una ponencia que fue presentada por el senador de Cambio Radical David Luna, que citó a un debate de control político urgente al ministro de Salud Guillermo Jaramillo, a la ministra de Educación Aurora Vergara, el vicepresidente del FOMAC Alfredo González Rangel y el presidente de la FIDU Previsora Mauricio Marín Barbosa. La ponencia, presentada inicialmente el 30 de abril ante la Comisión Primera del Senado, busca arrojar luz sobre preocupaciones e irregularidades detectadas en relación con la implementación del nuevo modelo de prestación de servicios de salud. Entre los puntos que serán cuestionados se encuentra la transferencia de 1.600.000 millones de pesos a los operadores, los cuales, según el senador Luna, se realizaron sin seguir los requisitos legales estipulados. También se exigirá explicaciones sobre la falta de beneficios para el FOMAC y el acuerdo para el pago de los intereses moratorios. Análisis de las noticias de Colombia. El Consejo Nacional Electoral. Este tema es importante aquí en nuestro país, pues resulta que va a estudiar ponencia que recomienda formular pliegos de cargos contra el actual presidente de la República.
La decisión del Consejo Nacional irritó la ira santa del señor que es presidente, que en un discurso incendiario en Cartagena llamó a un levantamiento popular. Dijo el señor: millones de colombianos tienen que salir a las calles, solicito, independientemente de lo que pase conmigo, rodear los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Después agregó: 11 millones de colombianos no van a perder sus derechos políticos porque 4 o 5 vagabundos así lo quieren. Eso dijo el señor. Análisis de las noticias de Colombia. Consejo Nacional Electoral abre oficialmente investigación al presidente Gustavo Petro por la violación a los topes de campaña. Así es, el día de ayer toda una tormenta política surgió a raíz de la ponencia de investigación que se abrió contra el mandatario y también su exgerente de campaña, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y es que son cerca de 5.355 millones de pesos que no han podido ser justificados en las cuentas de campaña. Ojo a esto, señores, 5.355 millones que no tienen paternidad, que no se saben estos recursos, cómo fue que se implementaron en la campaña. Y lo hemos visto ya en varios escándalos que han surgido poco a poco al respecto. Inicialmente tenemos el aporte que realizó la Federación de Trabajadores de Educación, FECODE, en el cual por un monto de 500 millones de pesos se le realizó a la campaña de Gustavo Petro. Después salieron diciendo de que realmente fue a la Colombia Humana quien se le direccionó estas arcas. Sin embargo, pues se está analizando estos recursos, pues cómo se emplearon y si efectivamente fueron tramitados o no ante el Consejo Nacional Electoral, para que nuestra amable audiencia tenga un contexto general. ¿Cómo funcionan las campañas políticas? Toda campaña política de Senado, de alcaldías, de nación, absolutamente todas las campañas pasan, por supuesto, por un proceso de financiamiento. Este financiamiento tiene unos topes, unos valores máximos a los cuales no se pueden pasar. Cuando se pasan estos valores, se está incurriendo en un delito electoral que también se puede convertir en un delito penal contra el candidato y su gerente. Normalmente en campaña lo que se hace, y esto es labor del gerente, lo menciono desde mi experiencia ya como gerente de campaña, lo que se hace es subir la información a un aplicativo que se llama Mi Cuentas Claras, y en Cuentas Claras allí usted señala los ingresos, de dónde surgieron, en qué se gastó, los debidos comprobantes y demás. Todo ese dinero gastado en una campaña debe estar fuertemente soportado en los registros del Consejo Nacional Electoral. Cuando no hay estos registros, claramente entran las investigaciones, y cuando entran las investigaciones, pues sucede lo que estamos viviendo en este momento. También tenemos un pago a testigos electorales realizado por, ojo a esta cifra, 931.290.000 pesos, casi 1.000 millones de pesos. Dinero que se le pagó a quienes ejercieron la revisión y fungieron como testigos electorales luego de las elecciones. Alegan desde la campaña de que este dinero no es propiamente la campaña, sino sucedió después de. Todo lo anterior también va sumado con la propaganda electoral, en el caso donde se omitió una cuenta por 356 millones de pesos. Y por último tenemos lo relacionado con el pago de un servicio de transporte a la empresa de Sociedad Aérea de Ibagué, SAS por 1.249 millones de pesos. Todo esto son dineros que no están fuertemente comprobados. Cuando se inicia la indagación o la investigación, esto claramente debe arrojar un resultado. ¿Y cómo está la situación en el Consejo Nacional Electoral? Pues sucede que una buena tercera parte debe votar en unanimidad para poder iniciar la investigación oficial. El presidente, por supuesto, ha empezado a calificar de vagabundos a los magistrados del Consejo Nacional Electoral y a hablar de un supuesto golpe blando. Yo le quiero decir, señor presidente, que esto no es un golpe blando. Esto es una realidad.
Si usted violó los topes de campaña, como se está notando, es que recordemos, la campaña del presidente Petro no fue austera, fue una campaña donde gastaron dinero a borbotones. Recordemos la P en Barranquilla, por ejemplo, esa P gigante cuando iniciaron las campañas, financiada por el clan Torres, ¿no? Un clan fuertemente cuestionado en la contratación pública y que hace parte de lo que Gustavo Petro siempre ha señalado, que es la continuidad de estos sistemas tradicionales de la política. Y por supuesto a él no se le hace nada, él no se ruboriza. Bueno, todo esto es un poco de dinero que se gastó en afiches, periódicos, todo lo que se hizo fue una campaña que gastó muchos, pero muchos recursos. Presidente, si usted viola los topes de campaña tiene que afrontarlo. Recordemos el caso más cercano y notorio del expresidente Juan Manuel Santos y su gerente de campaña Roberto Pietro, discúlpeme, hago la aclaración, Roberto Pietro, quien en este momento está pagando una condena por recibir dineros de Odebrecht, y eso pasó en campaña política cuando pasaba la presidencia. Así que hay que responder, esto no son golpes blandos, esto es la realidad. Si usted comete un delito como es violar los topes de campaña, usted tiene que responder. No sea sinvergüenza, presidente. Y lo digo porque usted calificó de vagabundos a los magistrados y está buscando una total ruptura institucional. Si no le agrada el Consejo Nacional Electoral, pues ¿por qué se sometió entonces a estas reglas del juego, que era presentarse en estas condiciones a ser presidente de la República? Las reglas del juego están claras. Están en la Constitución Política del 91, ahí también le da unas potestades al Consejo Nacional Electoral. Si usted no está de acuerdo, pues entonces ¿para qué se somete a las reglas? Es lo que no entendemos de su actuación. Pero bueno, así es el presidente y así siempre ha funcionado él. El problema es que ¿habrá legitimidad o no en el presidente de la República al haber violado los topes de campaña? Esto es un tema que hay que empezar a discutir en una editorial más a fondo. Seguimos, señores. Recuerden que estamos en YouTube Live, Facebook Live. Búsquenos, @La Reacción Prensa, y suscríbanse al canal. Miren, si usted se suscribe al canal, le va a llegar la notificación de este noticiero. Así que suscríbete, por favor. Seguimos, señores. La plenaria de la Cámara de Representantes volvió a aplazar el último debate del proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia y que ha generado nuevamente acaloradas discusiones en el Congreso. La bancada del Centro Democrático, que se opone mayoritariamente a la iniciativa, abandonó el recinto, lo cual dificultó aún más continuar con la votación, pues el quórum ya era escaso. Además, hubo constantes reclamos a la mesa directiva por el manejo de la sesión, a la cual distintos sectores reclamaron garantías. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. La cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan es la patrocinadora de un nuevo submarino nuclear de la Marina estadounidense, el cual fue bautizado con el nombre de USA Miami, informó el puerto de Miami. El anuncio fue hecho durante el concierto que dio comienzo a la semana de la flota de Miami en el puerto de esta ciudad del sur de la Florida, y en la que estuvo presente la intérprete e ícono del pop internacional, así como su esposo Emilio Estefan y otras figuras locales. Informativo C20 en la mañana. Un hecho insólito se registró este fin de semana en Pensilvania, Estados Unidos, cuando un hombre intentó asesinar a un sacerdote mientras daba su sermón en la iglesia. El hecho quedó registrado por uno de los asistentes, que muestra el momento exacto en que se lleva adelante este intento de homicidio. El sacerdote, identificado como Glenn Germany, pertenece a la iglesia Jesus Dwelling Place. En diálogo con los medios locales, este hombre aseguró no tener ningún tipo de relación con el atacante y que las autoridades identificaron que vivía cerca de una casa donde encontraron una persona muerta con herida de bala. En Ecoradio Estéreo, La Reacción, Prensa Digital y Comunicar 20, el informativo C20. Al menos 35 palestinos han muerto en las últimas 24 horas por ataques israelíes en Rafah, extremo sur de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí inició una operación militar el pasado lunes y ordenó evacuar a la población civil de la parte este de la ciudad. Además, 129 personas resultaron heridas en los ataques en Rafah,
donde se refugian 1.500.000 gazatíes desplazados por la violencia, según fuentes médicas palestinas. En la mañana algunos prefieren un té, otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía. En la mañana. Durante su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello, segundo de la dictadura venezolana, diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno PSV, criticó duramente al canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, quien durante su participación en la 54ª conferencia del Consejo de las Américas aseguró que la propuesta hecha por el presidente de Colombia de un plebiscito para garantizar la vida a quien pierda en las presidenciales del 28 de julio buscaría garantizar la posibilidad de que exista una transición tranquila. Ante esto, este señor Cabello se preguntó para quién trabaja el canciller Murillo, si para el gobierno de Colombia o para la administración de los Estados Unidos. Los deportes en el informativo C20 en la mañana. Ayer miércoles fue un día de copas por aquí, copas por allá. En esta parte del mundo, en Sudamérica, se disputa la Copa Sudamericana, donde Sportivo Luqueño empató a 0 con el Coquimbo Unido. El Rayo Zuliano perdió 1-5 de local frente al Paranaense. El Nacional Potosí goleó 4-1 a Fortaleza. El Cuiabá le ganó 3-0 a Metropolitanos de Venezuela. El Sportivo Trinidense perdió 1-2 con Boca Juniors. Hoy tendremos partidos: Belgrano Delfín a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche. Bragantino se enfrenta a Racing y a las 9 de la noche la Católica de Chile se enfrenta a la Universidad La Calera y a esa misma hora el Deportivo Garcilaso del Perú se enfrenta a Lanús. Al aire Comunicar 20, el mundo en la red. Claro, tuvimos también Copa Libertadores de América. Las noticias para Colombia pues no son buenas. Realmente, excepto que Medellín ganó, los otros equipos estuvieron ahí apenas con lo justo. Alianza Lima empató a 1 con Cerro Porteño. El Cobresal perdió de local 1-3 con el Sao Paulo de Brasil. Sí, señor. Perdió el equipo chileno. Vamos a ver la alineación. A ver si estuvo James. A ver, Rafael, Vinicius, Arboleda. No, James no está. James no jugó. James no juega con el Sao Paulo. Bueno, luego tuvimos al Botafogo que le ganó 2-1 a la Liga de Quito y ayer en el Campín a las 9 de la noche Millonarios Bolívar. Millonarios con gol de Gina se puso adelante, pero Ramiro Vaca marcó el 1-1 definitivo. Millonarios intentó, jugó mucho mejor que lo que había presentado el fin de semana contra el Junior de Barranquilla, pero tiene un problema: no tiene definidores. Intenta, juega, crea oportunidades, pero es un mal endémico del fútbol colombiano que no tienen gol. No tenemos goleadores en el fútbol colombiano y el único que tiene Millonarios salió lesionado, que es Leonardo Castro, y lo que pone en duda al equipo, porque aparte de que está muy mal en la Copa Libertadores, en la Liga Colombiana perdió su primer partido de cuadrangulares. En el grupo E, Bolívar de La Paz tiene 10 puntos, clasificado a la siguiente fase. Palestino de Chile tiene 6 puntos. Flamengo tiene 4. Millonarios prácticamente eliminado de la Copa Libertadores y con un pie afuera de la Copa Sudamericana, pues está haciendo una campaña internacional bastante floja. Aquí lo dijimos siempre, ¿no? Tiene una afición muy buena, tiene unos seguidores que merecen todo nuestro respeto, pero unos dirigentes miserables que no invierten en el equipo. Con miserablezas, señores Serpa y Camacho, no se arma un buen equipo. Esto es de muchachos nuevos, sí, pero refuerzos de calidad. Así no se puede.
Informativo C20 en la mañana. Ayer un partido vibrante en la semifinal de la Copa Libertadores, de la Champions, quise decir. Jugaban Real Madrid y Bayern de Múnich, la serie iba 2-2. Resulta que Bayern se fue adelante con gol de Alphonso Davies, luego Joselu al minuto 88, después de un rebote que da Emanuel Neuer, marca el 1-1 y ahí se desconcentra el Bayern y llega Joselu, marca el 2-1 definitivo. Al final hubo una jugada que pues en el fondo sí estuvo bien invalidada porque el árbitro ya había pitado un fuera de lugar que no existió, pero como pitó la jugada ya se anulaba. Ganó el Real Madrid. Algunos dicen que pasó por encima del Bayern de Múnich, que fue el super equipazo. No, tampoco. Es que lo que pasa aquí somos muchos pues pseudo hinchas de no sé qué equipos y resulta que no. Lo único cierto es que el Real Madrid ganó bien, que está en la final de la Champions League y que se enfrentará al Borussia Dortmund. Desde aquí, todas nuestras moneditas para el equipo alemán. En Ecoradio Estéreo, la reacción Prensa Digital y Comunicar 20, el informativo C20. Ayer se disputó la etapa 5 del Giro de Italia, interesante, vibrante, espectacular, porque hubo una fuga. Sí, una fuga de 4 hombres que a la final terminaron llegando primeros a la meta. La situación era tan complicada que se dudaba si alcanzarían a llegar o no, pero llegaron y el más veloz fue Benjamin Thomas del Cofidis, que ganó la etapa con 3 horas, 59 minutos 59 segundos. Le ganó a Michael Valgren del IF, a Andrea Pietrobon, que atacó unos metros antes, y a Enzo Paleni del Grupama. El lote con Jonathan Milan, el cachorro rabioso Caleb Iwan, Phil Bahaus, Tinner Dier llegaron a 11 segundos. Lo único es que los colombianos, los embaladores, Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano, nada de nada. Nada que ver. No han podido. En la general sigue Pogačar líder, Geraint Thomas a 46 segundos, el colombiano Daniel Felipe Martínez a 47, Jan Litterbrooks a 55 segundos, Einer Rubio es quinto, otro colombiano a 56 segundos y Esteban Chávez el Chavito es décimo a 1 minuto y 26 segundos. Hoy una etapa plana, algunos altibajos, pero será una oportunidad más para los embaladores. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza en 3.902 pesos con 63 centavos. El petróleo WTI $79.21, el Brent $83.77. El café colombiano se cotiza a $2.21 la libra en el mercado de Nueva York. El euro 4.195 pesos 13 centavos y el Bitcoin $61.559 con 10 centavos. Mercar en abril fue más barato luego de la inflación que se dio en Colombia. El DANE anunció que el índice de precios al consumidor se dio hasta el 7.16%. El costo de vida de los colombianos continúa su senda de moderación, completando 13 meses de desaceleración desde marzo del año 2023, cuando el dato fue de 13.34%. El dato mensual fue de 0.59% y en los primeros 4 meses del año el costo de vida registró un acumulado de 3.34%. Piedad Urdinola, directora del DANE, aseguró que el dato anual de la inflación se encuentra casi a la mitad de la cifra del 12.82% que se registró
en abril del año pasado. La situación de la salud en Colombia, la crisis en la salud. Este es el análisis de la Reacción Prensa Digital. El ser humano se expresa. A menudo me recuerdas. Bueno, por agenda señalada, normalmente debo dar ahora el análisis de la noticia internacional. Sin embargo, voy a concentrarme en un tema que también es urgente y que es necesario, pero en el caso de Colombia. Actualmente se está sufriendo un drama terrible por la salud de los maestros en Colombia. Así es, señores, los docentes beneficiarios de los servicios médicos impartidos por el Fondo de Prestaciones del Magisterio, el FOMAC, está sufriendo una serie de retrocesos y consecuencias gravísimas. Y usted se está preguntando, ¿cómo es posible? Luego ellos no tienen el mismo sistema que las demás personas. Pues les cuento que no. Sucede que la salud de los maestros en Colombia, al igual que de las fuerzas militares, tienen un régimen especial de atención. Esto consagrado, por supuesto, a poder mantener de pronto otro sistema más organizativo en la teoría para la atención de salud a estas poblaciones o a estas poblaciones. Bueno, pues sucede que hubo un cambio en el modelo de la prestación del servicio de salud y este cambio está afectando a más de 800.000 maestros, damas y caballeros. 800.000, casi el millón de personas que por supuesto dependen su subsistencia frente a esta organización. Pues les cuento que el líder sindical Antonín Tacano señala lo siguiente: abro comillas, improvisación del gobierno y la fiduprevisora con la salud del magisterio no tiene límites. Cada testimonio de pacientes es cada vez más desgarrador. ¿Sí? ¿Qué está pasando con este gobierno improvisador? Hago mi comentario. Es que definitivamente no tiene sentido lo que está pasando. Recordemos que el ministro de Salud, Jaramillo, señaló que lo que iban a hacer con la salud de los docentes era el piloto de la salud de todos los colombianos y que iba a ser un modelo de exaltación, en que iba a ser un modelo funcional. Pues le cuento, señor ministro y estimada audiencia, que no ha sido así. Largas colas y filas afuera de los centros de salud de la fiduprevisora han denotado de que esto está desorganizado y lo han señalado los mismos maestros y docentes, ejecutivos de FECODE, sí, FECODE, quien le dio 500 millones de pesos al presidente para llegar y hacer su campaña. Ahora están sufriendo las consecuencias de haber puesto a un aprendiz de gobernante. Pues les cuento que con todo esto realmente se entró en crisis. ¿Por qué? Los pacientes de alto costo, los pacientes con cáncer, los pacientes que están en tratamientos y procedimientos especiales, los pacientes con enfermedades huérfanas, etcétera. Y hablo de los docentes que están sufriendo esto, pues no tienen a dónde ir. Hemos visto un video desgarrador de una madre llorando por su hija frente a esta situación de cómo no sabe a dónde acudir porque es que cambiaron todo el esquema. Ya de los entes territoriales que anteriormente funcionaban, ninguno está realizando su labor y su función. Y es que ahora la fiduprevisora, ojo a esto, está asumiendo las funciones que tenía estos entes territoriales. Entonces ahora la fiduprevisora contrata las IPS, genera la gestión en todas las redes de apoyo, asimismo también los dispensarios farmacéuticos, etc. Esto es básicamente un poco directamente proporcional a lo que en la reforma de la salud intentaron darle poderes especiales a la ADRES. Sí, la ADRES, que era una entidad pública la cual se iba a encargar de la gestión del riesgo, de la tramitación de facturas, de la organización de la red, de colocar las atenciones con todas las IPS, así como también los pagos, etcétera, etcétera. Un solo organismo haciendo todo, pues ya lo hemos visto. Colapsó el sistema de los docentes y hasta ahora era una prueba piloto porque los docentes son 800.000 habitantes o personas que reciben la salud frente a los demás 49 millones que somos los demás colombianos. Y que les digo, señores, se los digo, si esto pasó con la salud de los docentes de FECODE, que fue quien también organizó este nuevo modelo, que apoyaron al presidente, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a los demás mortales? Es que este es un presidente improvisador porque no sabe, es un aprendiz, no tiene ni idea de dónde está parado. Y como no tiene ni idea, ha puesto un poco de incompetentes a realizar las cosas. Y yo quiero con esto también señalar otro aspecto, y esto es una demostración de la incompetencia.
Por ejemplo, las altas cortes decidieron, o la Corte Constitucional decidió tumbar la ley con la que se creó el Ministerio de la Igualdad. ¿Por qué la tumbaron? Porque sucede que hubo vicios de trámite a la hora de señalar de cuánto iba a ser el impacto fiscal de este ministerio. Entonces eso nos lleva a una situación, no funciona la creación de sus propios ministerios porque son mediocres a la hora de presentar leyes, no funciona la salud de sus propios maestros, digo sus maestros en el sentido de maestros que hacen parte de la afiliación de los sindicatos poderosos que apoyan a Gustavo Petro, no les funciona, no está funcionando nada dentro del sistema nacional, hay una serie de errores, no han pagado lo que le corresponde. Esto es una vergüenza en la administración pública, señores. Es que a veces uno quisiera dar unas noticias alentadoras, pero no hay cómo, no hay forma, no hay manera. El presidente de la República es el pésimo administrador y es delicado, es obsceno la manera en cómo no se dialogan entre entidades, cómo hacen todo de manera improvisada, señores. Es que la evidencia está ahí, tienen la evidencia al frente. Esto no es un buen gobierno, no es un buen gobierno porque no saben articularse de manera administrativa. Y esto va a ser delicado para todos los colombianos. Así que, señor presidente, o usted toma decisiones realistas y trabaja de verdad por la ciudad, o definitivamente hay que entrar a revisar o a intervenir de verdad si sus facultades están bien o no. Porque no podemos arriesgar la salud de todos. Los maestros están sufriendo en este momento. Los que salen a las calles a apoyar al presidente Gustavo Petro están sufriendo las mismas decisiones del presidente Petro. Así que esto es una alerta grande, señores, para lo que se avecina en Colombia. Se avecina una nube negra y quisiera llevar mejores noticias, pero la evidencia dice totalmente lo contrario. Entonces, amanecerá y veremos, señores. Síganos escuchando aquí en el Informativo C20. Recuerde que estamos, repito, YouTube Live, Facebook Live. Ahí estamos, búsquenos, @LaReacciónPrensa. Suscríbanse, es muy importante que se suscriban al canal, activen la campanita y verán que ahí vamos a estar muy pendientes. Ya con esto damos por finalizado el informativo. Quería darle la nota económica, pero por tiempos y era necesario explicar lo que estaba sucediendo con la salud, no logro dar la nota. Sin embargo, muy atentos porque mañana la estaré ampliando. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que soy William Rojas, el filósofo, y aquí desde lareaccionprensa.com les enviamos un saludo gigante, así como también a los directores Carlos Julio Calderón de Corradio Estéreo y Luis Moreno de Comunicar 20. Les enviamos un saludo especial para todos y quédense con nosotros. El Informativo C20, estamos en todas las áreas. Muchísimas gracias. Aquí finaliza el Informativo C20 con la actualidad de Colombia y el mundo en una presentación de Corradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.